En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 40 al 41, se refiere y nos enseña cuando la palabra de Dios dice: y ellos no escucharon, seguían sus costumbres, temían a Jehová, pero servían a sus ídolos, sus hijos, sus nietos, y también, dice, así como los padres servían a sus ídolos también. Nada ha cambiado, sigue igual como hoy. ¿Y qué nos quiere referir esa palabra? Que uno puede venir a la iglesia, puede temer a Dios, pero no ha dejado sus costumbres. Quizás una fiesta, quizás una reunión, quizás la música, hay tantas cosas que nos está sacando de las cosas de Dios. Quizás amistades, quizás el dinero, quizás el tiempo con la familia, que Dios dice, todo es bueno. Así le dijo Dios a Saúl, le dijo: vas a destruir a los amalecitas, vas a ir a derribar a todo ese ejército del oriente. Y Saúl fue, los derribó, pero Dios quería otra cosa. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl agarró, escondió al rey de Amalecita, escondió su ganado, dijo: pero me parece mejor que este ganado sea para la ofrenda de Dios. Y entonces vemos que Samuel, cuando se le aparece a Saúl, le dice: ¿qué es mejor? ¿Hacer sacrificio a Dios o obedecer a Dios? Y por no haber hecho esto, le dice Samuel a Saúl: será quitado tu reinado, le dice. Y muchos quizás posiblemente pueden estar en su reinado, en un liderazgo, en un ministerio, pero no sabe que de no hacer lo que Dios te manda hacer, puede ser quitado eso de ahí, ese ministerio, ese llamado. ¿Por qué? Porque generalmente así no lo hizo. Él pudo haber agarrado, matado a ese rey, pero y Dios no se desagradó, no dijo, bueno, él pensó, ¿no? Pensó Saúl, dijo: voy a hacerle sacrificio a Dios. Y no estaba mal, al contrario, estaba bien, pero había escondido al rey de los amalecitas. Y entonces generalmente lo que podemos ver ahí, dice que Samuel agarra, trae una espada, le dijo: esto es lo que yo veo, lo que Dios quiso que hicieras, pero no hiciste. Agarró la espada y lo mató al rey de los amalecitas. Y dicho esto, tú tienes que ver la diferencia en cuestión. Dice que los líderes en ese tiempo era diferente. Cuando Dios llama a Saúl, lo llama con algo específico y le dice: vas a ir y vas a matar. Vas a matar a todo ese ejército, lo vas a destruir y vas a agarrar al rey, lo vas a matar. Eso es lo que quería Dios, que lo destruyera. Pero generalmente él prefirió, dijo: me parece mejor que agarre ese ganado de los hombrecitas. Al final es un ganado gordo, los animales están bien, voy a hacer un sacrificio a Dios. Y eso no estaba mal. El problema fue cuando no obedeció a matar a ese rey. Y tuvo que venir Samuel y hacer la tarea que no hizo Saúl, y lo mató. Muchos pueden tener liderazgo, ministerio, llamado, pero puede Dios quitarte ese llamado como lo hizo con Saúl. Y no es que Dios lo haga, sino que tú mismo tomes la decisión de irte a esa ruina. Nadie pierde su llamado, su ministerio de la noche a la mañana. De forma progresiva se va apartando, alejando y diciendo: me parece mejor, me parece mejor, me parece mejor. Y Dios dice, a través de Samuel, le dice:
a Saúl, ¿qué te parece mejor, hacer sacrificio o obedecer a Dios? Y esa es una palabra fundamental para esta mañana, para cada uno de nosotros. ¿Qué es mejor, hacer sacrificio o obedecer a Dios? Y dicho esto, podemos notar de que, volviendo al punto de la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 17, 40 y 41, de que toda la generación hicieron lo mismo, no ha cambiado. Si antes Dios le hablaba a la gente de antes de que dejara sus costumbres, a hoy en este tiempo no ha cambiado. Dios sigue diciéndonos a nosotros, dejen sus costumbres. Porque mira, esta gente no es que no temía a Dios, pero seguían en sus costumbres, en sus ídolos. Yo no sé cuál sea tu ídolo, yo no sé cuál sea lo que tienes en costumbre. Cada uno sabe lo que uno tiene en costumbre. Quizás algunos el estudio, quizás algunos el trabajo, quizás alguno el negocio, quizás alguno la música, quizás alguno una reunión, una fiesta, no lo sé. Hay diversas cosas de las cuales Dios considera como costumbre y como idolatría, como ídolos, de los cuales dice, esta gente me temía, pero servía a sus ídolos. ¿Y quiénes? Los hijos, los nietos, los padres. Según como tú, padre, madre de familia, sirvas a Dios, ellos harán lo mismo. Pero si tú dejas de servir a Dios o sirves a Dios y sirves a estas costumbres, ellos harán lo mismo. Tenlo por seguro. Por eso nos conviene mejor servir a Dios. Por eso nos conviene servir a Dios. Y nos conviene es una palabra que fundamentalmente es que es lo mejor que podemos hacer. Por eso, mi pregunta en esta mañana es, ¿qué costumbres tienes? ¿Qué costumbres tienes? A veces consideramos que la gente, idolatría solamente es tener una imagen, pero no. Idolatría también es algo que tú aquejas, algo que tú quieres, algo que tú deseas, algo que dices, prefiero el dinero, prefiero las vacaciones, prefiero hacer tantas cosas, prefiero el estudio, prefiero y dejas de servir a Dios, dejas de venir a la iglesia. Uno de los puntos fundamentales, yo sé que no, el venir a la iglesia no es servir a Dios, es que Dios está trabajando en tu vida, pero es parte de venir a la iglesia, es importante. Ahora es una evidencia que tú estés sirviendo a Dios, porque servir a Dios es evangelizar en las calles. Pero volviendo al punto fundamental de este mensaje es, servir a Dios es entregarte completamente. Ahora bien, si servir a Dios, como le dijo Josué, ¿qué les conviene? Si quieren servir a los Baales o al Dios de nuestros padres. Eso es lo que le dijo Josué a todo el pueblo. ¿Quieren servir a los Baales o al Dios de nuestros padres? Pero a los dos no lo pueden servir. Hay gente que sirve a Dios y sirve a esas costumbres. Y no necesitas tener una imagen para servir costumbres o tener idolatría, ídolos. Algo que tú deseas, algo que tú anhelas, algo que tú prefieres es tu ídolo, es tu costumbre. Como lo dije hace un momento, una música, de pronto una reunión, viajes, negocios, dinero, amistades. Todo es, Dios lo pone en un solo conjunto. Costumbres, si no diría costumbre nada más. Hay varias costumbres. Hay gente que cree que estas cosas no te alejan. Pues las amistades también te alejan. El dinero te aleja. Los estudios. Dios es bueno. Dice, es bueno estudiar. Pero a veces también te aleja de las cosas de Dios. Hay tantas cosas que te alejan de Él. Muchas. Que en factores Dios me permite solamente hablar de unas cuantas. Pero hay tantas cosas que te alejan de Él. Muchas. Por eso esta gente dice, y esta gente
Me temía, dice Dios, me temía, pero servían a sus ídolos. ¿Quiénes? Sus hijos, sus padres, sus hijos, sus nietos, sus hijos, sus nietos y los padres. No ha cambiado en nada, como hoy, dice Dios. Prefieren otras cosas y no venir a la iglesia. Prefieren otras cosas y no venir a la iglesia. Y Dios dice, o me sirven, o sirven a las costumbres, pero no pueden servir las dos cosas. No pueden servir a las dos cosas. En pocas palabras Dios te dice, deja tus costumbres y sírveme a mí. En otras palabras Dios te dice, deja tus costumbres y sírveme a mí. No puedes servir a los dos. No puedes servir a los dos. Sirve a Dios. Sirve a Dios. Lleva a tu familia a servir a Dios. Lleva a tu familia a servir a Dios. No te quedes en casa. Ven a la iglesia. Seas niño, adolescente, joven, adulto, hombre, mujer, ven a la iglesia los días de servicio. Pero no te quedes en casa. Deja esas costumbres y ven a servir a Dios. Ven a servirle, porque en casa recibes una palabra que te enseña a servir a Dios. Esta gente temía a Dios, pero tenían sus costumbres, tenían esos ídolos. ¿Quiénes? Lo volveré a repetir. Sus hijos, los nietos y los padres, como el día de hoy. No ha cambiado, no ha cambiado. Así que reflexionen en esto. Yo también estoy recibiendo en cuestión a esta palabra. Y esta es de la palabra que quedó en mi corazón ayer, de lo cual he estado meditando. De 3 generaciones que fueron arrastradas en esta cuestión, a las costumbres y a los ídolos. Los hijos, los nietos y los padres. Es una cuestión muy terrible ver que puedes temer a Dios y puedes servir a esos ídolos, a esas costumbres. Por eso Dios te dice esta mañana, sírveme, pero con todo, entrégame todo. Deja esas costumbres, deja esos ídolos, deja esas costumbres, deja esos ídolos y sírveme, dice Dios, y sírveme, dice Dios. Deja esas costumbres, esos ídolos y sírveme, dice Dios. Deja esas costumbres, deja esos ídolos, deja esa costumbre, deja esos ídolos. Ven a la iglesia, congrega, recibe la palabra. Como mucha gente dice y así también mucha gente me temía. Mucha gente teme a Dios. Dice Dios, me temían, pero tenían costumbres, a sus ídolos, servían a sus ídolos, sus hijos, sus nietos y sus padres, como el día de hoy. ¿Qué nos quiere decir Dios en esta mañana? Deja tus costumbres, deja esos ídolos, deja tus costumbres, deja esos ídolos,